Voy a definir términos y voy a hablar de etimologías, de su concepto. Muchos de ellos en el ámbito sí, político, son la gran mayoría, y bueno, de dónde provienen cada uno. Y las estructuras, por ejemplo, lo de antifascismo, antinazismo o el fascismo, que lo voy a definir, los otros voy a hablar etimológicamente, en lo relacionado en lo militar, el antirracismo, el racismo, todas las ideas de la propia política y también la cultura. El término anticapitalismo viene del prefijo anti es contra, la palabra capitalismo, que fue el movimiento que surgió en el siglo XIX y se refiere al sistema económico basado en la propiedad privada y el mercado, aunque el sistema político del capitalismo surgió en la segunda mitad del siglo XVIII en Gran Bretaña y más tarde se extendió al resto de Europa, pues ya a partir de finales del siglo XVIII, pero sobre todo en el siglo XIX. Y en España y en los países del sur llegó más tarde. Y este sistema es el sistema económico basado en la propiedad privada, el mercado, derivado a su vez de capital, del latín que es caput, cabeza, jefe, riqueza. Por tanto, etimológicamente anticapitalismo significa contra el sistema capitalista o la oposición a él, ya sea total, parcial, y busca alternativas o sistemas políticos alternativos como pueden ser el socialismo o el comunismo. La etimología de antiliberalismo se compone del prefijo griego anti, igual que la de anticapitalismo, contra, la palabra liberalismo, que a su vez viene del latín liberalis, relativo a lo libre, libre. Por lo tanto, el término liberalismo, literalmente o etimológicamente, significaría o significa una actitud u oposición a las ideas de la libertad individual, libertad económica y una intervención mínima del Estado, prefiriendo en lugar una mayor autoridad estatal o colectiva, es decir, es apoyar dictaduras o regímenes dictatoriales, tanto de izquierda como derecha, o que el Estado intervenga en la política y en la economía. Si los dos conceptos anteriores estaban a favor de las políticas de izquierdas, el anticomunismo, la palabra anticomunismo es un neologismo que se forma por el prefijo griego anti, que es contra, opuesto a, y la palabra comunismo, que deriva del latín communis, que es común, refiriéndose a la posición ideológica y política de la doctrina de los movimientos comunistas, que buscan la propiedad común de los medios de producción y la abolición de las clases sociales. Anticomunismo, su significado es ir en contra del sistema comunista. Y el marxismo es totalmente igual, la etimología pues se compone del prefijo anti contra la palabra marxismo que deriva del filósofo Marx y a su vez el sufijo ismo que es doctrina de ideología, por lo tanto, alguien que es antimarxista o antimarxismo es una doctrina que se aplica en contra o es contraria a las ideas de Marx. Contra, y como que puede ser como la oposición y la lucha de clases también está en contra. La palabra antisocial es un híbrido de origen griego y latín, o latín. Del griego es antis contra, latín socius es socio, es compañero aliado, unido también al sufijo al, que es relativa. Entonces se forma con el prefijo griego anti opuesto a, la raíz latina soci, de socius, compañero asociado, y el sufijo latino al, que al final es lo de relativo. Entonces el significado literal o etimológicamente de antisociales, opuesto a la compañía o a la sociedad, contrario al orden social. Sería eso. La palabra conservadurismo viene del latín conservare, que es guardar, preservar, pasando por el español conservador, el que guarda o defiende, y el sufijoísmo, que es doctrina, tendencia, pensamiento, corriente, resultando en una doctrina que aboga por la conservación de valores, tradiciones y el orden social establecido, poniéndose a esos cambios radicales, surgiendo como movimiento político tras el estallido de la Revolución Francesa, porque lo que defendían los conservaduristas, el conservadurismo, frente al periodo revolucionario, era las ideas del antiguo régimen y la estabilidad de las monarquías absolutistas. La etimología de antinazismo se forma del prefijo griego anti, que es opuesto a, contrario a, y la palabra nazismo, que se refiere pues, a la ideología que surgió en el Partido Nacional Socialista en Alemania, en la época del régimen alemán, el que lideró Hitler, y tras 12 años que estuvo en el poder. Por lo tanto, significa una actitud, sentimiento o movimiento en oposición al nazismo, naciendo como término peyorativo de sus detractores para referirse a los miembros del partido. La etimología de antifascismo, igual, previene o viene del prefijo griego anti, contra, y la palabra fascismo, del que deriva el italiano fascio, que es haz, y esta a su vez del latín, que es fácil, bueno, refiriéndose a las haces de varas con hachas que simbolizan la autoridad romana. Entonces, el antifascismo literalmente es
ir en contra del fascismo, poniéndose ideologías, movimientos y gobiernos autoritarios, ultranacionalistas y totalitarios que surgieron en la época de Europa en los años 20 y 30. La etimología antirracismo se compone del prefijo griego anti, que es contra, y la palabra racismo, que a su vez viene de la raíz de raza. Origen incierto, se cree que pudo venir del francés antiguo y el sufijo logoísmo es doctrina o sistema, significando literalmente contra la creencia o sistema de superioridad de un grupo étnico, siendo una práctica activa para desarticular el racismo sistémico y el antirracismo es ir en contra del racismo. El racismo lo que habla es de que hay una sociedad o una parte de la sociedad que es superior al resto, que es lo que sucedió pues, en los regímenes totalitarios europeos, en el nuestro, en España, en Portugal, en Alemania, en Italia, en Grecia, en la gran mayoría que eran dictaduras de derechas o de izquierda, por ejemplo, también el estalinismo. La palabra revolución viene del latín revolutio, que es vuelta o giro, formado por X hacia atrás o de nuevo y volver a X dar vueltas, significando un cambio de ciclo o un giro completo. Primero aplicado a los cuerpos celestes y luego más tarde se aplicó al ámbito político, sobre todo en las posturas radicales, políticas, industriales o del ámbito social y cultural. Una revolución es ir como hacia atrás o hacer algo nuevo. La etimología de armamentismo se forma a partir de la palabra latina arma, que son instrumentos de guerra, y sufijo mento, instrumento resultado, más ya el sufijo ismo, que ya sería la corriente, la doctrina, la actitud o tendencia, y así se refiere a la tendencia o ideología de aumentar y perfeccionar el material bélico como una actitud política para buscar seguridad o poder militar, derivando de arma armamento, armamentista y que es relativo a ello. Es decir, que en realidad lo que es el armamentismo es dar mayor protagonismo a las armas, punto, o al material bélico. La palabra militarismo proviene del latín militares, perteneciente a los soldados, y el sufijo ismo, que es una ideología o corriente, refiriéndose a la doctrina o sistema donde el ejército tiene una influencia excesiva en la política y el gobierno, o a la exaltación de lo militar sobre lo civil. Se forma a partir de militar y el sufijismo que indica doctrina resultando de una palabra que describe el predominio de las Fuerzas Armadas en la vida de una nación. Por ejemplo, ¿qué ejemplos hay? En Alemania, en Italia, en España, en la dictadura, por ejemplo, franquista era así. Lo militar estaba por encima, pues hasta 1975, ¿verdad? Que fue progresivo y quitando, pero entre los partidarios de la Segunda Guerra Mundial, que eran cercanos al régimen alemán, como Serrano Suñer, el cuñado, que siempre tenía que aparecer un cuñado en todos los lados, pues hasta que le quitaron y pusieron, por ejemplo, a otro moderado que era Carrero Blanco o otras figuras. Y luego gente del Opus Dei con la manera de llevar a cabo una forma del capitalismo cercano a al continente europeo. El anticapitalismo es un conjunto amplio de ideologías, movimientos y actitudes que se oponen al capitalismo, buscando reemplazarlo o mitigar sus efectos negativos mediante sistemas alternativos como pueden ser el socialismo, el comunismo, centrándose en la crítica, la desigualdad, la explotación, la priorización del beneficio sobre las necesidades humanas y la naturaleza, con estrategias que van desde la revolución hasta la construcción de alternativos locales y cooperativas. El objetivo de un anticapitalista o el anticapitalismo es romper directamente con la estructura del capitalismo y buscar alternativas políticas y económicas como pues, el socialismo, el comunismo, el anarquismo, para cambiar las formas en las cuales la burguesía, los empresarios y el capitalismo provocan crisis y como son el mal, los tres conceptos que he nombrado, tiene que haber una sociedad más igualitaria y equitativa y justa. En el capitalismo no existe eso según los pensamientos de la izquierda. El antiliberalismo es una actitud, ideología o tendencia que se opone fundamentalmente al liberalismo, rechazando sus principios centrales como pueden ser la libertad individual, el libre mercado, la democracia y el Estado laico, buscando en su lugar un mayor control estatal, jerarquía, tradición o colectivismo y se manifiesta en corrientes como el conservadurismo, el fascismo, el autoritarismo y algunas formas de populismo y socialismo radical, dependiendo un orden social mucho más tradicional o colectivista frente a la primacía del individuo y la economía de mercado. El objetivo del antiliberalismo es romper la libertad e imponer regímenes dictatoriales de derechas o de izquierdas. Punto. El antisocialista es una persona o actitud contraria al socialismo, es decir, a la ideología política y económica que promueve la propiedad privada de los medios de producción y la igualdad social, pero mientras antisocial, sinelista, se refiere comúnmente a una persona que se opone a las normas sociales, ignora los derechos de los demás y no muestra remordimiento, lo cual en psicología se conoce como trastorno de personalidad antisocial, el TPA.
caracterizado por manipulación, engaño e irresponsabilidad. Porque hay personas que son antisociales y se creen en el ámbito de la psicología es porque vienen porque manipulan, porque engañan, porque son irresponsables, porque no muestran remordimiento ni derechos sobre los demás, pero que es que eso en realidad la psicología lo ha descubierto, pero que en sí cualquiera que vea al ser humano, el 99% de las personas somos así, nos da lo mismo todo, solo estamos con el yo, mi, me, conmigo y punto, nada más. El antianarquismo es el conjunto de ideas, movimientos y posturas que se oponen al anarquismo, una filosofía política que aboga por abolir el Estado y de toda forma de jerarquía y dominación coercitiva. Lo que busca el anarquismo es la cooperación voluntaria y la autogestión. Por otro lado, aquellos que se oponen al anarquismo son los que defienden el Estado, la autoridad, el orden jerárquico y el control descentralizado como necesarios para la organización social, la estabilidad y el progreso. El antianarquismo es oponerse directamente a vivir en una comuna y defender los derechos y libertades y que el Estado esté también en la vida pública de los ciudadanos. Porque el anarquismo lo que quiere es romper directamente y vivir en comunas. Punto. Eso es el anarquismo. Y el socialismo es coger ideas de izquierda, pero entremezclarlas con el capitalismo sin romper del todo y luego ya el marxismo científico, el comunismo, todo ello es romper directamente y cambiar la jerarquía social de una burguesía y empresarios por una dictadura del proletariado a través de que todas seamos iguales. Lo que pasa es que el problema es que en el comunismo y el marxismo quien gobierna es uno con cuatro o cinco personas que están ayudándole y el resto del pueblo pues eh, trabajando, punto. O haciendo su vida. El antimarxismo es la postura, actitud o ideología que se opone al marxismo, una corriente de pensamiento que analiza el capitalismo, la historia, la lucha de clases, proponiendo el socialismo como alternativa y esta oposición surge o puede surgir de otras ideologías o formas políticas, el conservadurismo, el liberalismo, el fascismo y entre otras tantas, y se manifiestan críticas filosóficas, políticas y sociales a las ideas de Marx o marxistas y sus seguidores, siendo a menudo una fuerza motriz detrás del anticomunismo organizado especialmente durante la Guerra Fría de 1945-1991, con el objetivo de la caza de brujas, que había disidentes intelectuales que eran de izquierdas y se persiguió por parte de Estados Unidos, que era el líder del bloque occidental, y del bloque oriental, los soviéticos comunistas, la Unión Soviética. Había gente disidente en la Unión Soviética que también estaba en contra del régimen comunista, como pasó, por ejemplo, en Checoslovaquia, en en Hungría, las revueltas fueron aplastadas al final, las dos, por las tropas soviéticas. El anticomunismo es la oposición política e ideológica al comunismo, un sentimiento y movimiento que se organizó a nivel global tras la Revolución de 1917 y se intensificó durante la Guerra Fría, promoviendo el marxismo-leninismo y los sistemas socialistas, abarcando desde críticas teóricas hasta la acción política y a veces el extremismo. El objetivo del anticomunismo es ir en contra de la política comunista y pues, se llevaron a cabo incluso a veces injerencias para minar la moral de, por ejemplo, Estados Unidos, de, de la Unión Soviética, el objetivo de que cayese, como los comunistas que había o de izquierdas en Estados Unidos criticaban también a Estados Unidos y querían pues ambos potencias minar la moral política, social y económica, sobre todo política y económica, para ver qué régimen de los dos podía caer, bueno, podía caer sí en el periodo de la Guerra Fría. El antifascismo es la oposición activa a las ideologías, gobiernos y organizaciones fascistas, totalitarias y autoritarias, caracterizado por la resistencia contra la intolerancia fascista, la defensa de la democracia y la lucha contra la extrema derecha a través de la propaganda, la movilización social y, en algunos casos, la confrontación directa, siendo un grupo histórico y actual como los grupos antifa que buscan un espacio libre. Pero el antifascismo es ir en contra de cualquier régimen dictatorial de extrema derecha y que son aquellos que defienden la democracia, la lucha contra la extrema derecha, la intolerancia fascista, todo. Es decir, cualquier demócrata está en contra del fascismo, del nazismo, como del comunismo o de la dictadura franquista o de Salazar o la dictadura de Metaxas en griega o la dictadura de los coroneles eh, en Grecia o contra la dictadura de Mussolini, que era el fascismo en Italia, cualquiera, o lo de en Austria. Y el antinazismo es la actitud o movimiento o tendencia contraria al nazismo y sus ideologías, el racismo, el totalitarismo, el antisemitismo y sus prácticas, abarcando la existencia durante el régimen de Hitler y las sociedades actuales que combaten el neonazismo, como el grupo Antifa
y movimientos en países como Argentina que incluso incluyeron alemanes opositores contra la propia ideología del régimen nacionalsocialista alemán. El antirracismo es una postura activa y una práctica que se opone al racismo, reconociendo sus raíces sistemáticas y estructurales y buscando desmantelarlo a través del cambio de sistema, políticas y comportamientos. Y no solo siendo no racista, neutral, sino tomando medidas positivas para corregir desigualdades radicales. Implica educarse, alzar la voz contra el lenguaje o chistes racistas, promover la desigualdad racial y aplicar un enfoque interseccional para entender cómo diferentes categorías sociales, razas, género, clases se cruzan en la presión. El racismo es ir en contra de cualquier tipo de raza y respetar la raza que sea blanco, chino, o bueno, oriental, occidental, piel negra, blanca, da igual, de color, da lo mismo. A diferencia del racismo, que es una ideología de superioridad racial que genera discriminación, exclusión y violencia contra grupos minoritarios, manifestándose en sistemas y prácticas que benefician a unos sobre otros, como pasó en las dictaduras em, europeas. El término social simplemente describe a alguien que evita la compañía social. La social es alguien que no quiere tener compañía social. Sería ese el término. El neofascismo es un movimiento político posterior a la Segunda Guerra Mundial que retoma y adapta las ideologías marxistas originales, centrándose por un fuerte nacionalismo, autoritarismo, anticomunismo, militarismo y a menudo racismo y xenofobia, fusionando elementos con el neoliberalismo económico y la indignación social, aprovechando las crisis para prometer un nuevo orden y una identidad nacional fuerte, con raíces en partidos de extrema derecha que ganan terreno en democracias, porque el neofascismo es recoger las ideas del fascismo del pasado con el sistema económico liberal. Punto. El ultranacionalismo es una forma extrema de nacionalismo que postula la superioridad de una nación sobre los demás, promoviendo su hegemonía y control a menudo mediante la coacción o violencia y viendo su identidad como única o superior, manifestándose como un nacionalismo radical y extremista. Busca el poder y la gloria nacional a cualquier coste, desconfiando o rechazando lo extranjero y lo global y se nutre a veces de malestares sociales y económicos. El nacionalismo es lo mismo, es recuperar, coger ideas ultranacionalistas. El nacionalismo es la independencia, coger ideas ultranacionalistas y romper directamente y aprovechar la situación económica y crisis económica por parte de las personas y el descontento social. El militarismo es una doctrina que promueve la preeminencia de las fuerzas armadas en la política y gobierno de la nación, donde los militares influyen o controlan las decisiones públicas, priorizando la fuerza y la disciplina militar en la sociedad, lo cual puede llevar a la exaltación de lo militar sobre lo civil y a políticas de fuerte armamentismo o incluso intervención militar directa. El militarismo es dar mayor importancia a lo militar sobre lo civil y que tenga un gran protagonismo en la vida pública de los ciudadanos. Y el armamentismo es la tendencia ideológica política de un país a aumentar y mejorar su armamento y poderío militar a menudo a expensas de otras áreas como el desarrollo social, buscando la seguridad a través de la seguridad bélica, lo que históricamente se ha llevado en las guerras armamentísticas que surgió en la Guerra Fría, donde naciones rivales compiten por acumular más y mejores armas, creando un ciclo de acumulación de fuerzas y tensión internacional. Los mejores ejemplos es Estados Unidos y la Unión Soviética. Querían más armamento con el objetivo de convertirse en la principal potencia política, militar y todo, y social y económica del mundo. Desgraciadamente hoy en día existen tres potencias que rigen el ámbito político. La xenofobia es el miedo u hostilidad hacia personas extranjeras o percibidas como diferentes, cultural, étnica o nacionalmente, manifestándose en perjuicios, discriminación y trato justo, a menudo impulsada por inseguridad social, económica y la búsqueda de chivos expiatorios y extendiéndose el odio hacia diferentes grupos étnicos e identidades alejadas de la propia. La xenofobia es criticar y, bueno, crítica sí contra aquellas razas que son diferentes a lo mejor al mundo occidental, que es la que utilizan hoy en día muchos partidos políticos, no sé qué decirlo. El término geopolítica combina el griego ge, que es tierra, y politique, que se refiere a lo relativo a la ciudad o al gobierno, por tanto, su etimología apunta al estudio de cómo la geografía, la tierra influye en la política y las relaciones de poder entre diferentes naciones. Este concepto lo acuñó el sueco, que fue sociólogo y político a principios del siglo XX, Rudo, que voy a hablar ahora mismo de él, para analizar el impacto territorial en la estrategia estatal.
Johann Rudolf Queller fue sociólogo y político sueco, considerado el fundador de la geopolítica. Y fundó el término geopolítica, continuó la geografía de Friedrich Ratzel, otro pensador, también en el ámbito europeo, y sus trabajos inspiraron a los geopolíticos nazis, en particular a Karl Haushofer, que aparte de ser geopolítico, él fue militar, político, bueno. Y una de las obras de Rudolf Queller, Las grandes potencias de la actualidad, de 1911. Un hombre que, bueno, con él se llevó a cabo ese ámbito de entender qué es la geopolítica, aparte de ser pensador, como fue sociólogo. Con ello finalizo. Comento que si historiadores les ha gustado este vídeo relacionado con el concepto, y el último, con un ejemplo en Suecia, darle a like, suscribiros, comentar, repito que soy historiador y nos vemos en el próximo vídeo.